Yo cuando pregunté si alguien se consideraba como usuario o consumidor, pues yo levanté la mano porque yo consumo dos de las sustancias psicoactivas más consumidas en México y de las más consumidas a nivel mundial, que son el alcohol y el café. Entonces, son sustancias psicoactivas. Si tenemos claro eso, podemos decir, podemos aperturar mucho diálogo por allá. Lidia, sí, Lidia parece que concuerda con... no te escucho, Lidia, tienes el micrófono apagado. Sí, el café, soy muy asidua al café y Claro. pues también la Coca-Cola y el cigarro. La Coca-Cola, dato curioso, la No, eso Coca-Cola sí es originalmente se hacía con hoja de coca, ¿eh? De ahí el nombre Coca-Cola. Coca-Cola y el cigarro. Sí, también es una sustancia psicoactiva. Entonces alzo mi mano. Y yo también alzo mi mano porque soy consumidora de café, Francisco. Ah, muchas gracias, Julia. Sí, Pues sí. tenemos que empezar desde allá, ¿no? ¿Qué estamos entendiendo exactamente por sustancias psicoactivas, ¿no? Y agradezco esta participación. Voy a entonces a hacerla. Yo consumo café, dice Mari Segura. Muy bien, mucho cafetero por acá. Ok, ¿ya se ve la presentación? Sí, ya se ve. Estoy adelantándome. Ok, bueno. Esta primera actividad era como que para empezar a hacer pues este calentamiento de cómo va a ser la charla, la quiero dividir, bueno, mi intención es repartirla en tres momentos. El primero es como que el más técnico, aunque voy a tratar de no ser muy abarcativo en cuestiones de conceptos y teorías y estas cosas. Aunque es importante, creo que esto es algo que cada quien puede ahondar desde sus respectivos lugares. Voy a compartir unas pequeñas referencias al final. Pero bueno, el punto de esta charla, como dice el título, es generar esta reflexión. Quizás tengamos yo esperaría más bien que polemicemos un poco, que generemos como un diálogo muy crítico y muy observador de muchas situaciones que me estoy encontrando en la práctica privada, pero que tienen implicación a nivel social. Entonces, la idea es esa. Por eso pongo estos objetivos. Ah, perdón, pero les hablaba de los tres momentos. El primer momento es como que la parte técnica. El segundo momento ya es la presentación de estas cuatro experiencias. Y el tercer momento, pues, es la apertura al diálogo y a la reflexión. Para eso, pues yo planteo estos dos objetivos, que el primero es describir a partir del acompañamiento de cuatro experiencias de vida el fenómeno del consumo de sustancias psicoactivas. Como vimos, sustancias psicoactivas puede ser algo tan sencillo como el café o sustancias reguladas y aceptadas socialmente como el alcohol, ¿no? Pero además desde una perspectiva gestalt. Profundizar en diferentes, ahí se me comió una palabra que era diferentes discursos dominantes, que los más usados en este campo o fenómeno, pues son el médico sanitario y el jurídico legal. Y desde aquí muchas veces, pues sin quererlo o sin pretenderlo, pues se genera también pues eh, como que este proceso de estigmatización y discriminación hacia los usuarios o consumidores de sustancias. Entonces se deja de lado la mirada terapéutica y sociocomunitaria, ¿no? Desde donde se pueden abordar los derechos humanos e incluso la perspectiva de género. Más adelante quisiera ahondar más en esto. Ok. Partiendo de las preguntas anteriores, quisiera preguntarle ahora a alguien, quien quiera responder, puede hacerlo. ¿Alguien estaría dispuesto a consumir lo que aquí se describe? Es una molécula de dos átomos de carbono y un grupo oxídrilo, ¿no? Cuya molécula es cuya estructura, perdón, es soluble al agua y insoluble en grasas, se difunde muy fácil a través de membranas del tejido corporal, lo cual facilita su dispersión en el cuerpo. En el 90% de los casos, cuando rompe esta barrera hematoencefálica, interfieren potenciales de acción nerviosa y también una vez que se metaboliza genera algo que se llama como acetaldehído, ¿no? En la sangre,
que una vez ahí produce un cuadro de intoxicación que interfiere nuevamente con el funcionamiento neuronal. Cuando está descrito así de bonito, ¿no? ¿Alguien se animaría a meterse esto en el cuerpo? Así de plano. ¿Quién es el valiente? No. ¿No? Buenas noches, Isabel. Buenas noches. ¿Alguien dijo por allá sí? Bueno. Mi nene que está participando dice sí. Pues esto es la descripción del efecto bioquímico del alcohol etílico en el cuerpo, el alcohol etílico, perdón. Es el alcohol de venta regular que encontramos tanto en cervezas como en licores o en vinos. Y esta es prácticamente la reacción que produce, ¿no? Y pues cuando lo vemos así descrito, pues es muy fácil como generar esta idea como de aversión, miedo o duda, ¿no? O sea, eso me va a causar, pues ¿para qué me lo meto? Pues no sé si alguien conocía esto. Me gustó este pequeño apartado. Vamos a también partir de 3 supuestos para esta reflexión, ¿no? Partiendo del ejemplo anterior, es de que existe una marcada ignorancia sobre el tema de consumo de sustancias en diversos sectores de la sociedad, pero esto no es, o sea, no podemos decir que sea responsabilidad de un sector en particular o de alguien en particular, sino que es una responsabilidad compartida. Esta ignorancia es causada casi de forma absoluta por la desinformación o el mal uso o el mal empleo de la poca información que existe. Pareciera que existe, tercero, pareciera que existe una voluntad de desinformar, casi siempre desde los medios de comunicación, o en este caso de las redes sociales, y por un sistema institucional, ¿no? Que de nuevo se sustenta de estigmas y símbolos que terminan discriminando a usuarios o consumidores. Entonces, tenemos que tener esto muy claro. Vamos a ver si estos supuestos se siguen sosteniendo al final de la charla, al final de la reflexión y dialogando entre nosotros, ¿no? Yo quisiera comentar algo. Sí, adelante, por favor. Hola, buenas noches. Buenas noches. Con lo que comentaba anteriormente, yo creo que sí hay digamos que una estigmatización muy arraigada acerca de las personas que puedan consumir alguna sustancia. Considero que como sociedad nos falta mucho el poder comprender hasta cierta forma por qué una persona decide entrar en un consumo como tal. Lo comento porque pues yo trabajo con personas con experiencia adictiva. Okay. Entonces, ya una vez entrando en ese mundo, pues son muchas cosas que implican en que una persona pueda consumir. Entonces yo creo que como sociedad nos falta mucho crecimiento, nos falta mucha información y sobre todo desarrollar lo que es la empatía y no solo juzgar, el decir, mira, porque quiere consumir o porque eso, porque lo otro, sino ver las raíces y el origen de por qué la persona decide pues utilizar digamos, la sustancia como un escape a su realidad. Claro. Eres Gabriela, ¿verdad? Sí. Por allá me salió tu nombrecito. Ok, Gabriela, concuerdo con todo lo que dices. Pues me da muchísimo gusto de que también desde otros lugares esto también sea percibido, porque pues personalmente a mí me hace sentir menos solo, porque pues es difícil, ¿no? De pronto acompañar en estos procesos. Tú mencionabas la experiencia adictiva y la experiencia adictiva aquí casi no la vamos a tocar mucho. Vamos a hablar quizás de un consumo excesivo o de patrones de consumo peligroso, pudiera ser, pero así como tal experiencias adictivas no son. Vamos a verlo más adelante, pero sí, una experiencia adictiva tiene sus propias particularidades. Y estoy de acuerdo, incluso estas situaciones tan complejas y tan difíciles y tan dolorosas tuvieron una serie de antecedentes. O sea, ninguna persona se levanta un día por la mañana y dice, pues hoy voy a ser adicto, ¿no? No es así. Esto no es tan simple como se nos ha querido vender.
Pero muchas gracias, Gabriela. Y sí, ojalá y con esta charla pues podamos ampliar más estas miradas más empáticas, porque necesitamos esto para políticas de salud y políticas, ahora sí que sociales, más efectivas para tratar estos fenómenos, ¿no? Y que ya no sea desde la criminalización, que ya no sea desde el estigma, que ya no sea desde el miedo, ¿no? Sino desde, de verdad, una comprensión del sufrimiento ajeno. Muy bien. La mirada Gestalt, de nuevo, aquí no quisiera ser muy enfático o muy abarcativo, solo quisiera incluir algunos puntos muy, no sé, que a mí me hacen como que más eco. La mirada Gestalt como enfoque terapéutico, pues pone énfasis en la relación yo-tú y en esta relación que se construye no solo entre terapeuta y paciente, sino diferentes relaciones, ¿no? Más allá del consultorio. Y desde ahí se pueden resignificar incluso los conceptos de salud y enfermedad, es decir, de lo que estamos entendiendo de cómo se puede dar un proceso de consumo de sustancias, sea compulsivo, o sea adictivo. Bueno, es un poco el siguiente punto, ¿no? Y esto lo tomo en específico de un colega de la asociación que se llama Julio Polanco y es un maestro y amigo y tiene mucho dominio de la terapia Gestalt. Y esto fue algo que él dijo en una plática hace poco, donde describía las afectaciones clínicas como una afectación de las dinámicas interpersonales, ¿no? Donde al mismo tiempo, así como encontramos el origen, también podemos encontrar este potencial de crecimiento, ¿no? Pero siempre mirando la relación, siempre mirando los vínculos. Y de nuevo también de Julio Polanco, pues la terapia Gestalt desmitifica este mito del ser autosuficiente, del ser aislado del mundo, ¿no? Como ser capaz para sostenerse sí solo, y dignifica el autoapoyo, que es muy diferente de la autosuficiencia. No puede existir el autoapoyo, dice Julio, si antes no ha existido una relación previa. Y ojo, tiene que ser una relación de apoyo, una relación que acompañe, que sea empática, que no emita juicios y que por el contrario, que por el contrario empatice con la experiencia del otro. Eso es un poco como para sentar las bases de lo que es la mirada Gestalt. También vamos a mirar lo que es la mirada, bueno, vamos a considerar la mirada sociocomunitaria porque estamos viendo que cuando abordamos el fenómeno del consumo de sustancias, como es un fenómeno multifactorial, como decía Gabriel hace un momento, necesitamos poder entender lo mejor posible cómo es que estos diferentes consumos ocurren. No hay un consumo que sea igual a otro o una experiencia de consumo que sea igual a otra. Aunque sí pudiéramos decir que hay cierta prevalencia a nivel nacional, ¿no? O un porcentaje de consumidores en el país, sí lo podemos decir, pero no podemos homogeneizar las experiencias de consumo. O sea, no podemos dar una panacea a todos y decir ya te curaste, porque tenemos que entender de nuevo estas interacciones o estas dinámicas interpersonales, ¿no? Y bueno, la filosofía de reducción de riesgos y daños que surge desde los derechos humanos, como que comienza a poner también la mirada en esto y empieza a decir, bueno, quizás los esquemas de tratamiento, los esquemas preventivos que hemos estado utilizando por los últimos 100 años han sido muy coercitivos, han sido muy prohibicionistas y han sido muy prejuiciosos y no han resultado ser lo efectivos que prometieron ser. Quizás entonces tengamos que pensar o repensar el fenómeno del consumo de sustancias para poder acompañarlo mejor, ¿no? Y pues este es un modelo que surge del paradigma biopsicosocial, es el modelo de síndrome.
Aquí solo puse la imagen para que ustedes puedan notar cómo se hace esta construcción. Y aquí abajito pongo el enlace por si alguien luego lo quiere consultar, que viene de nuevo en las referencias. Por cierto, si alguien quiere este material, sin ningún problema se lo puedo enviar. Y bueno, lo que dice este modelo de síndrome es que cada expresión de consumo de sustancias va a tener primero una serie de etapas, ¿no? Antes de que surja la expresión, primero tuvo que existir una proximidad entre ciertos antecedentes, y estos antecedentes se conocen como antecedentes distales. Y bueno, estos autores, Schaefer y los demás, no recuerdo, eran como 17, pero bueno, estos autores encuentran, ¿no? Entre estos los antecedentes distales, pues los de cajón, que son los neurobiológicos, ¿no? Cómo interactúa la sustancia en el sistema nervioso central, pero también le fueron dando peso a otros que a menudo son como que invisibilizados por esta tendencia cerebrocentrista, ¿no? Están los elementos psicosociales, las consecuencias neurológicas, pero en este caso hablando como de alguna situación ahí previa, ¿no? Que de alguna forma haga a la persona más vulnerable ante los efectos del consumo de sustancias, ¿no? La exposición de objeto y la interacción de objeto tienen que ver con la normalización, es decir, qué tan fácil es o qué tan frecuente es para la persona o para alguno de nosotros encontrarnos con el consumo de sustancias en nuestro día a día. Y esto ustedes me dirán si sí ocurre o no ocurre, cada cuando van a su Oxxo de confianza o de conveniencia, y díganme si o no en la sección de neveras, pues está disponible la venta de alcohol. Claro, solo a personas mayores de edad, pero bueno, nos está hablando primero, de una exposición ante el objeto, y segundo, de una interacción con el objeto. Y bueno, todo esto, estos antecedentes distales van creando lo que Schaefer denominó una vulnerabilidad subyacente, como subyacente en el sentido de por debajo de que que no se puede apreciar a simple vista. Y entonces, cuando estos antecedentes empiezan a tener proximidad entre ellos, ¿no? Se empieza a crear una interacción que van cada vez vulnerando más y más la calidad de vida de la persona, ¿no? Favoreciendo entonces la aparición de una posible expresión de un síndrome adictivo. Y aquí es muy claro Schaefer cuando dice síndrome adictivo, porque él lo compara con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Que es el VIH. Él dice, al principio, cuando se estudiaba el VIH, los médicos estaban así desconcertadísimos porque pensaban porque no podían dar con exactitud, ¿no? ¿Qué es lo que producía el VIH o cómo afectaba el cuerpo? Pero se dieron cuenta de que el VIH lo que hace es debilitar varias defensas del cuerpo, del sistema inmune, ¿no? Y entonces lo debilita tanto que una persona con VIH se puede poner en riesgo por digamos, un resfriado común, por una infección estomacal, por otro tipo de enfermedades oportunistas. Entonces, este Schaefer dice, bueno, pues con las adicciones pasa algo parecido, ¿no? O sea, hay tantos antecedentes que pueden vulnerar la calidad de vida de la persona, que no podemos decir con exactitud qué interacción entre ellos va a generar qué expresión en específico, ¿no? Y las expresiones van a estar asociadas al consumo de sustancias, sean estas reguladas o no, o pueden ser comportamentales también, como las compras compulsivas, esto de la adicción al juego, ¿no? Y más recientemente se está viendo con esto del uso de las tecnologías, ¿no? O las redes sociales. Entonces, él se empezó a dar cuenta, hizo como que de nuevo, este proceso de cómo es posible que se estén dando tantas situaciones de consumo o de abuso,
y nos estemos centrando únicamente en la sustancia y no estemos viendo todo lo que hay detrás, ¿no? Y él acuña esta frase que a mí me gustó muchísimo, que él dice, son diferentes expresiones adictivas, pero las vulnerabilidades subyacentes son compartidas, ¿no? Y con eso quisiera como que pasar a esta parte de la filosofía de reducción de daños, ¿no? Bueno, la filosofía de reducción de daños se basa, en 5 premisas, ¿no? Muy sencillas. El primero es el pragmatismo, que luego otro autor que se llama, se me fue, bueno, ahorita me acuerdo. No me acuerdo. Otro autor le da el nombre de pragmatismo compasivo. ¿Y esto a qué se refiere? Que hay que entender que, como decía Gabriela hace un momento, el consumo de sustancias se vuelve, a fin de cuentas, pues una forma más de afrontar la angustia del día a día, ¿no? O la angustia de la realidad. Entonces, cuando entendemos esto, nos damos cuenta de que no es que la persona carezca de voluntad o carezca de habilidades o como de esta aptitud moral, ¿no? Para decidir correctamente. No es eso precisamente, sino que esta persona en lo que está buscando es simplemente una forma de sobrellevar toda esta carga emocional a la que está enfrentada día a día, ¿no? Se basa también de valores humanistas en el sentido que reconoce que el consumo de sustancias ha sido parte de la civilización humana desde su creación, ¿no? O sea, se sabe que existen registros de consumo como de bebidas fermentadas de hace de más de 5,000 años. Entonces, tenemos que como que ser más, como que salirnos un poquito más de esa cajita de las sustancias solo la consumen los degenerados o los, ¿cómo decir? Los separados, los marginados, por decir, ¿no? Que está fea esa palabra, pero bueno, sino pasar más a esta idea de que el consumo de sustancias simplemente ha sido una forma más de permanecer en nuestra relación con el mundo y con los otros, para no ser muy abstractos. Y bueno, empiezan entonces a darse cuenta que lógicamente en esta interacción con la sustancia y con el medio, pues sí, habrá quienes caigan en abusos, en excesos y en riesgos. Y entonces aquí la cuestión es no impedir el consumo, porque esto de nuevo cae en los prohibicionismos, sino ahora sí que enseñar, informar y empoderar a la persona para que realice un consumo de forma más consciente y de mayor autocuidado, ¿no? Y esto se ha comprobado que que se relaciona con el punto de abajo, que tiene mayor alcance costo-beneficio. De hecho, se pueden este tipo de intervenciones, estoy viendo, no sé si hay algo en el chat. ¿Se grabará esta charla? Sí, se está grabando. Se está grabando, Julia. Se ve que las estrategias que parten de esta reducción de riesgos tienen más como que mejor demostración o evidencia, creo que esa es la palabra, de que resulta más barato a la larga o más económico a la larga trabajar con la psicoeducación, trabajar con la prevención, trabajar con enseñarles a las comunidades y a los individuos a consumir, que campañas digamos, de conflicto militar que pueden incluso tener daños colaterales a terceros,
muertes a terceros, no solo de nuestras Fuerzas Armadas, sino también de la sociedad en general. Veo otro chat por allá. Sí, ok. Y finalmente, la quinta premisa, pues es la que plantea de que la abstención no se vuelve la meta principal, no se descarta, desde luego, o sea, la persona puede decir, hasta aquí ya dejo de consumir, sí, es muy válido, pero aquí el cambio está en que no se le impone a la persona desde el principio decir, mira, si quieres que te ayude, vas a tener que cortar tu consumo desde ahora. Y recordemos, el consumo aparece o se empieza a dar porque se empieza a volver esta herramienta o como esta estrategia de vida para que la persona pueda sostenerse en el mundo. Entonces, si se lo quitamos así de golpe, estamos incluso pudiendo causar un efecto iatrogénico o de daño hacia la persona, ¿no? En lugar de hacerle un favor, le estamos perjudicando. Bueno, y de la filosofía de reducción de daños surge lo que se conoce como terapia de reducción de daños de Tatarsky y Marlatt. Ese es el Marlatt, no recuerdo el nombre, pero ese es el apellido, el que le pone el compasivo al pragmatismo, ¿no? Tatarsky y Marlatt entonces desarrollan este enfoque integrativo que ellos denominan como terapia de reducción de daños, donde básicamente es un proceso terapéutico como cualquier otro, ¿no? Dirigido como sería para cualquier otra persona, no hay ninguna diferencia ahí, solo cuidando ciertos aspectos o tareas terapéuticas que ellos identificaron, ¿no? Pues el primero, y creo que eso es indistinto de cualquier proceso, pues es la alianza terapéutica, el poder construir como que esta relación de cuidado mutuo, ¿no? Y también identifican que la relación en sí misma se vuelve algo terapéutico porque la persona que llega con nosotros como que puede darse cuenta o empezar a conocer otras habilidades que había olvidado, que quizás no había puesto en práctica hasta ese momento, por cualquier otra razón, ¿no? Ya sea por culpa, por vergüenza, o por simplemente no sentirse capaz, ¿no? Que tiene que ver con el punto 3, que es este fortalecimiento de habilidades de autogestión, que en Gestalt se conoce como autoapoyo, que ya vimos, no existe autoapoyo si antes no hay una relación. La evaluación como tratamiento, que esto tiene que ver con hacer cada vez más consciente a la persona de su patrón de consumo y hacerle entender que este patrón de consumo es proporcional a su forma también de hacerse cargo de las vicisitudes de la vida, ¿no? O sea, creo que en palabras más simples, mientras más capaz sea la persona de sostenerse a sí misma sin requerir de la sustancia, más fuerte se va a hacer y entonces su consumo también va a disminuir. Básicamente eso es. La aceptación de la ambivalencia en el sentido de que la persona se tiene que reconocer que como seres humanos vamos a estar siempre en proceso de crecimiento, siempre en proceso de cambio, vamos a cometer errores todo el tiempo, somos imperfectos, somos seres humanos y entonces las recaídas no son algo que por lo menos desde este acompañamiento se descarte, ¿no? Tenemos que ser muy, muy claros con esto con la persona y decirle, mira, si ocurre una recaída, no pasa nada. Era algo que es parte del proceso y que no tendría por qué generarte este castigo y esta mirada de eso no sirvo para nada, jamás voy a cambiar, sino que nada más sea como un empuje, ¿no? Pues lógicamente se establecen metas para la reducción de daños, que esto ya va a depender para cada caso en particular, no hay así como que de nuevo como que un manual te diga punto 1, punto 2, punto 3 para el consumo de sustancias, esto va a depender de la experiencia de cada individuo. Y bueno, aquí decía estrategias efectivas para el cambio positivo. Bueno, esto se puede entender de nuevo también desde la terapia Gestalt como favorecer nuevos ajustes creativos, es decir, que la persona se dé cuenta de que al depender menos de la sustancia, puede encontrar en sí misma o en sus demás relaciones un apoyo que antes no había utilizado. Bueno,
esta es como que la parte más pesada, teórica, ¿no? Ay, no sé por qué no cambia esto. Ahí está. Y ahora sí pasamos a las 4 experiencias. Nada más quisiera hacer una pequeña aclaración aquí. No es supervisión de caso, por lo tanto no vaya para los psicólogos, ¿no? Como hay psicólogos acompañándonos, no es una supervisión de caso, no voy a incluir demasiada información no zoológica, ¿no? O de diagnóstico, pero sí voy a dar algunos datos. Quise incluir a 2 hombres y 2 mujeres, que los intercalé para que sea así más. Y no tanto por la cuestión del género, sino según el tipo de experiencia, ya ustedes los irán conociendo, ¿no? Todas fueron experiencias de policonsumo, es decir, más de una sustancia. En todas las experiencias se identificó que había antecedentes de consumo, ya sea de alguno de los padres, de algún familiar cercano o simplemente de la comunidad en la que se encontraban, ¿no? Había consumo de sustancias reguladas y no reguladas, y los participantes son de escolaridades diversas, y alguno sí involucra también un diagnóstico psiquiátrico. Bueno, pongo esta frase de una psicóloga, una psicoterapeuta en Cancún, también gestaltista, Margain, que ella me ayudó a entender algo que yo no había visto antes, que es que no toda compulsión es necesariamente una adicción. Aquí compulsión lo tenemos que entender como esta capacidad que podemos desarrollar cualquiera de nosotros, ¿no? De nuevo, para hacer frente pues a las dificultades del día a día, ¿no? O sea, es algo que nos va a ayudar a nosotros a lidiar con esta ansiedad, con no sé, con este nerviosismo, ¿no? Por ejemplo, ahorita me identifico que mientras estoy hablando me estoy jugueteando las uñas, y yo soy una persona que le encanta comerse las uñas y soy compulsivo en eso, y creo que nadie de aquí pudiera decir, entonces eres un adicto de comerte las uñas. No creo que nadie pudiera decir eso, ¿no? Sino que es simplemente una compulsión que a mí me ayuda como que a sentirme más relajado o a estar aquí de alguna forma más concentrado en lo que tengo que decir. Bueno, y así es como hay que entender un poco esto, ¿no? Gracias a lo que me dijo Mónica. A ver. Dice Susi, ¿se vincula el consumo de algún estado especial, el consumo con algún estado en especial de experiencia depresiva, compulsión con más recurrencia? Si hay una especie de correlación, pudiera ser, con exactitud no sabría decirte con qué tanta qué tan significativa es esta correlación, pero sí he visto muchos estudios que hacen esta correlación. De nuevo, no es una causalidad, pero sí se ha dado, pero lo que no se sabe con exactitud es determinar qué fue primero, ¿no? Ahora sí que es como el huevo y la gallina, ¿no? Si fue primero el estado depresivo o la situación o la experiencia depresiva y luego el consumo de sustancias, o el consumo de sustancias llegó hacia la experiencia depresiva. Es un poco de cazar estos fantasmas y de nuevo hacer este tipo de... La pregunta es muy buena y creo que es una que ha fomentado muchísima investigación al respecto, pero de nuevo nos ubica y nos centra y nos limita simplemente a encontrar la causa en la sustancia, y creo que eso es un poco reduccionista y riesgoso si queremos acompañar en este tipo de experiencias, porque entonces lo que vamos a hacer es limitar nuestras intervenciones y nuestro acompañamiento simplemente a retirar esta sustancia, y no necesariamente es así, no necesariamente va a ser así todo el tiempo. ¿Ok? Bueno, esta primera experiencia, lógicamente los nombres han sido cambiados para protección de identidad y confidencialidad de los pacientes, ¿no? Pues es Juan, le puse, de aproximadamente 28 años. Él se dedica a ser freelancer, a esta cuestión de hacer diseños por internet, y de hecho le iba muy bien, gana muy bien. Y él llega con esta idea de que
de alguna forma es adicto porque consume alcohol, llegó consumiendo alcohol, tabaco, marihuana y además estaba bajo un tratamiento farmacológico para poder dormir. Entonces llega con muchísima ansiedad, ¿no? Y en su proceso, en el acompañamiento, identificamos como que estas dos como ideas, ¿no? Que él carga sobre sí mismo, ¿no? La primera es, tengo una deuda con mi madre, tengo que ayudarla, tengo que rescatarla, tengo que poder sostenerla. Y la otra es, de mi padre no puedo esperar ayuda alguna. Sus padres son divorciados desde temprana edad, él jamás convivió con su papá, pero bueno. Entonces, él como que constantemente se está exigiendo a sí mismo, ¿no? Tengo que ser el mejor, tengo que poder, tengo que sacar mucho trabajo, tengo que ganar bien. Y lógicamente, pues esto genera en él un desgaste y no se da cuenta, o más bien sí se da cuenta que porque por eso llega a consulta, se empieza a dar cuenta de que desde que se levanta en la mañana, a eso de las 7 de la mañana, pero es madrugada, a las 7 de la mañana, lo primero que hace es prender la computadora, ¿no? Pero además, como a los 15 minutos ya prendió el primer cigarrito y a los 20 minutos ya destapó la primera cerveza. Y me dice, y así estoy todo el día hasta las 2, 3 de la mañana, ¿no? Entonces, como que a mí por lo menos me empezó a quedar claro y también se lo planteé a él en su momento, oye, como que la situación no está en el consumo, sino en tus horas de trabajo. Y sí, él mismo se empieza a dar cuenta de esto y le sorprende y hasta le da risa y le dice, pues es que entonces si me dices que deje de trabajar tampoco lo voy a hacer. No, pues tampoco te estoy diciendo que dejes algo que es tu sostén de vida, pero tenemos que encontrar una forma de que en la que puedas sobrellevar tu carga de trabajo, pero tampoco tengas que depender tanto de la sustancia para aliviarte toda esa carga, toda esa tensión. No sé si se entiende un poco la situación que vivía esta persona. Pero bueno, esa es la primera experiencia, ¿no? La segunda es un poco parecida, pero es en el caso de una mujer, ella es actuaria, o se dedica a esta cuestión de análisis, trabaja, cuando la conocí estaba en una empresa como de seguros y era muy buena en su trabajo, ¿no? Pero ella también llega con estos, como que con rasgos de ansiedad y depresión. Y avanzando en su proceso, aparecen estas ideas como que tengo que demostrar que puedo, no quiero que que me pase lo que le pasó a mis tías. Y a esto se refería, y con esto, perdón, se refería a ella a que sus hijas nunca estudiaron una carrera o licenciatura, prefirieron ser amas de casa y tuvieron como ahí no sé cuántos hijos, pero además en relaciones de abuso, ¿no? O sea, maridos que ejercían violencia de género, etcétera, etcétera. Entonces ella decía, prefiero ser una mujer que trabaja de lunes a sábado, también muy parecido al caso anterior, de 7 de la mañana a 9 de la noche, ¿no? Y bueno, ella llega a consulta y lo primero que, este lo recuerdo con particular sentimiento porque desde la primera sesión me dice, oye, vengo contigo para que me confirmes que soy una alcohólica. Y, y yo dije, bueno, no puedo decirte eso, o sea, sobre todo en la primera sesión, primero explícame por qué quieres que te diga eso, ¿no? Y ella lo que hace o lo que hacía era que llegando el fin de semana, ¿no? El sábado por la tarde, por la noche, pues se reunía con una persona, con su primo, y era así, ahora sí que tomar hasta no ver mañana. Y pues sí, era un consumo excesivo, un consumo de riesgo problemático, y esto a ella le preocupaba muchísimo. Y entonces yo le decía, mira, lo que tú tienes es un consumo excesivo, pero esto es periódico y no puedo decir que sea algo recurrente porque pues, hasta tú sabes muy bien en qué momentos, porque
Si llegaba un fin de semana y resultaba que su primo no podía porque se había ido de viaje o porque simplemente se sentía mal, no tomaba. Entonces ella sabía identificar muy bien los momentos, los lugares y con quién. Entonces ella tenía, sin saberlo, estaba cuidando, regulaba muy bien su consumo y tenía como que ciertos cuidados para consigo misma. No tomaba con cualquiera ni en cualquier momento, pero cuando lo hacía, se aseguraba de que fuera bastante. Otro detalle que me empezó a llamar la atención es que cuando tomaba, hablando al estar con su primo, ella se permitía a sí misma hablar de ciertas experiencias de vida que habían sido muy dolorosas y que todavía tenían cierta repercusión en su presente. Una de estas experiencias de vida, de hecho, tuvo que ver con, pues, con una expareja de hace muchísimos años. Ella apenas tenía como 16 años, 15 años, algo así, porque estaba en la secundaria, y su novio era mayor de edad, ya tenía 18, 19 años. Pues esta persona, palabras más, palabras menos, pues la forzó o la indujo a tener relaciones sexuales, ¿no? Ella pensando que pues era una forma como de, no sé, como de acatar ciertas normas que en ese momento le pesaban, pero se dio cuenta de que no fue algo que disfrutó, que no fue algo que quiso que ocurriera. Y el alcohol entonces de alguna forma era como, le servía tanto para, bueno, es que el alcohol le servía para aliviar toda esa tensión que había acumulado toda la semana y también como para ir sacando estas experiencias de dolor ahí estancadas, ¿no? El trabajo por su parte, este desgaste laboral que tenía de lunes a sábado, lo hacía con este mandato de decirse a sí misma, no quiero que me vuelva a pasar lo que me pasó, no quiero ser una persona que tenga que depender de un hombre, no quiero demostrar vulnerabilidad. Entonces se fue cada vez casando más o comprometiéndose con estas ideas que ella solita se estaba desgastando, e incluso aquí el alcohol fungía como una especie de, no sé si de antídoto o de bálsamo ahí como para sobrellevar todas estas cuestiones. Bueno, la tercera experiencia es una que también recuerdo con mucho afecto porque la considero como, pues, como un proceso de acompañamiento que no resultó efectivo porque la persona se terminó alejando, aunque no por decisión propia, sino por decisión de la familia, ¿no? Él de hecho llega por su papá, quien me contacta primero es el papá, a través de una asociación de apoyo voluntario, gratuito, bueno, no es una asociación, es una, ¿cómo decir? Es una comunidad de psicólogos que se creó ahora en tiempos de pandemia para dar apoyo psicológico de forma gratuita a quien pudiera necesitarlo, ¿no? Entonces el papá llega y solicita apoyo para su hijo y yo tomo el caso, ¿no? El chavo es de 26 años, bueno, era de 26 años en ese entonces, era el menor de 3 hijos, pero era el más grande de toda la familia. Es un chavo como de 1,90 y cacho, con una complexión y una musculatura bastante marcados, ¿no? O sea, su fuerza era evidente. Y además, pues tenía un diagnóstico ahí de TDAH adultos por el cual estaba bajo un tratamiento que no había sido actualizado desde hace por lo menos 6 meses o más, ¿no? Y bueno, platicando con él durante varias sesiones, bueno, no fueron como 6 o 7, no fueron muchos, la verdad. Platicando con él como que casi siempre aparecía como que esta idea que él decía de todos en mi familia me tienen miedo. Mi familia no me puede ver enojado porque se empiezan a asustar. Mi familia no puede escuchar que algo no me parece porque me empiezan a decir que me tome mis píldoras, que me tranquilice.
no pueden escuchar que de toda la familia soy el único que se siente desubicado, entonces me empiezan a decir sí, que es porque no estoy tomando mis medicamentos, y entonces es como un cuento de nunca acabar, ¿no? Y a todo esto, siempre que yo tenía sesiones con él, pues él estaba como en una actitud como adormecida, como así, como de no sé qué está pasando, no sé dónde estoy, pero era algo muy, bueno, que a mí me impactó en este sentido, ¿no? Y aquí quiero insistir, o sea, él estaba bajo un tratamiento farmacológico, es decir, de sustancias reguladas, recetadas y supuestamente bajo supervisión médica, pero además en casa les daban estos multivitamínicos y productos naturistas. El punto es que al día esta persona se tomaba más de 20 pastillas, ¿no? Al día. Pues lógicamente, pues esto sin, sin, sin necesidad de ser muy avesado en el tema, pues uno puede intuir fácilmente que este es un consumo excesivo, ¿no? Incluso de tratamientos farmacológicos regulados y de productos naturistas, porque puede haber una reacción ahí o una interacción química. En fin, cuando se le sugirió a los padres llevar al hijo para que se hiciera una revaloración, para que se ajustara la dosis y para que quizás se considerara el retirar estos productos naturistas, pues hubo negativa por parte de los padres. Y la negativa se basó o se fundamentó principalmente en esta idea de que si no mantenían a su hijo sedado o bajo el efecto de las sustancias, la vida de ellos estaba en riesgo. O sea, ellos se exponían a un arranque de ira o de violencia del hijo si no lo mantenían bajo el efecto de estas sustancias. Entonces fue muy difícil hacer una intervención allá, porque creo que mejor hubiera funcionado sería también trabajar con la familia, pero pues esto tampoco fue posible. Ok. A ver, chat. ¿Usted no considera que los padres... Seguramente, Carla, seguramente sí. Carla pregunta, ¿usted no considera que los padres eran quienes aumentaban la dosis? No, y hasta ellos me lo decían, ahora que me acuerdo. A veces tenían que aumentarle la dosis de cierto medicamento. Creo que tomaba antipsicóticos, ansiolíticos y antidepresivos, la tercia, ¿no? Y sí, ellos le aumentaban la dosis como que en función de, hoy anda más alterado de lo normal, ¿no? No, pues dale un cuartito más o dale la mitad más. Entonces, sí hacían como que estos ajustes sin previa consulta y sugerencia médica. Entonces, esto también es muy riesgoso, ¿no? Y pues sí, y aquí estoy hablando y quiero dejar ese hincapié, ¿no? O sea, estamos hablando de sustancias reguladas. Entonces, como también para ir flexibilizando esa idea o ese mito de que el abuso de sustancias se va a dar solamente con las ilegales, ¿no? Y aquí no, estamos hablando de sustancias totalmente legales. Y bueno, pero gracias, Carla. La última experiencia tiene que ver con Maya. Ella llega por consumo de marihuana, cristal y clonazepam, pero ella llega, sí, más que nada por allá preguntaban si esto se relaciona con una experiencia depresiva. Ella llega pues con una depresión bastante evidente, porque además dentro de su lenguaje, de su tema, salió esta idea de que ella no sentía motivos para seguir con vida, y lo único que la mantenía aquí en el mundo era esta sensación de cumplir para con su sobrina, ¿no? Por ella decía, yo me esfuerzo, por ella yo trabajo, por ella yo quiero salir adelante para que ella pueda tener este amor que no recibe en su casa, ¿no? O sea, como que esta exigencia también de pronto, o esta obligación, no sé, con
Con Maya solo pude trabajar 3 sesiones debido a sus horarios de trabajo, de nuevo. Entonces ella se vio muy complicada para seguir con su proceso, de modo que solo pudimos abordar algunas recomendaciones muy elementales para la reducción de riesgos y daños. Pero me quedo con el buen sabor de boca de decir que por lo menos ella logró captar o hacer esta transición como de que ella se sentía culpable de reconocerse como usuaria o como consumidora, porque sentía que era algo que no tenía por qué ocurrir, que no era algo que ella tuviera que hacer, pero que no podía evitar hacerlo, ¿no? Entonces, había una sensación ahí de culpa, de vergüenza también, pero que además ella no se había dado cuenta de que este consumo le servía también para desenvolverse en su día a día, y que era un consumo que de alguna forma le ayudaba a sobrellevar estos sentimientos como de tristeza, ¿no? Y era una tristeza que también se asociaba o se asoció en ese momento cuando hablé con ella, pues con 2 duelos importantes en su vida, ¿no? Había perdido a sus 2 padres unos años atrás, entonces ella, pues no pudimos trabajar del todo esta pérdida o estas pérdidas. Y bueno, también hubo por allá una situación de violencia de género que también a ella le causaba pues este malestar, ¿no? Pero el punto de todas estas experiencias es como que regresar un poco a lo que decía Mónica Margain, que no necesariamente una experiencia de consumo, aunque compulsiva, va a representar una adicción. Si bien el consumo de estas personas era excesivo o problemático, no quería decir que hubiera una situación de dependencia o adicción. Sería un poco quizás reservado en el caso del chico de 26 años que tenía diagnóstico TDAH, ¿no? Y estos arranques de ira, porque quizás ahí hubiéramos estado hablando, incluso ahí, no de un trastorno por abuso de sustancias, sino de un trastorno inducido por abuso de sustancias, que es diferente, ¿no? Pero bueno, lo que quise tratar de transmitir con cada una de estas experiencias es como que dejar en claro o lo mejor posible de que el consumo también puede ser una forma de apoyo o un ajuste creativo, diríamos en Gestalt, para sostenerse en el mundo, ¿no? Cuando los demás apoyos o no están disponibles o no son empáticos o sí, o sea, o es un entorno que más que ofrecer ayuda ofrece amenazas, ¿no? Entonces, también retomo algo que dijo este maestro Julio Polanco, ¿no? Que la terapia Gestalt, pues es este conjunto de estrategias y es un sistema bastante bien estructurado que se dedica, que se enfoca también a rehabilitar estas capacidades de autoapoyo de la persona, ¿no? Sin sentir esta culpa, sin sentir esta vergüenza de haber tenido que recurrir al consumo en primer lugar. Porque de nuevo, el consumo se vuelve como que esa alternativa más cercana, más evidente, cuando todas las demás no han estado del todo disponibles, ¿no? Y de esto, pues ya paso al tercer momento, que son las reflexiones iniciales, perdón, que puedo identificar 3, ¿no? Primero, el clínico, que sería como que el más básico. Que como ya mencioné, a pesar de que se identifican patrones de consumo excesivo, no se puede determinar algún trastorno inducido por los mismos, salvo en el caso de este chico de 26 años. En la cuestión terapéutica, aunque cada experiencia tuvo sus expresiones y manifestaciones particulares, como lo marca este modelo de síndrome de la adicción, ¿no? Estas expresiones surgen de contextos percibidos como amenazantes, indiferentes o distantes, ¿no?
Entonces, la relación con la sustancia es solo un modo de afrontar dichas realidades. Y ojo a esto que dice la relación con la sustancia, porque ahorita en un momentito voy a decir algo más de esto. Y finalmente, una reflexión social que nos presenta que estas experiencias, aunque son muy particulares en sus manifestaciones y expresiones, comparten patrones subyacentes de vulnerabilidad, ¿no? Particularmente en los elementos de normalización del consumo, que si recordamos tienen que ver con la interacción del objeto y la disponibilidad del objeto, pero también con los factores psicosociales, es decir, de la dinámica interpersonal. De nuevo, espero que se haya reflejado que en cada una de estas experiencias el consumo surge también en relación a un entorno donde donde se dio o se ha dado cierta dinámica de relaciones interpersonales que más que garantizar o asegurar el autoapoyo de la persona, lo fue vulnerando poco a poco o paulatinamente, ¿no? ¿Y esto por qué es importante? Porque es desde la mirada Gestalt mirar esto, porque recordemos que en México no existe una política de drogas, lo que existe son diversos documentos regados pues ahora sí que en todas partes, pero no existe un documento como tal que diga la política de drogas en México es esto, ¿no? Y lo que se ha hecho hasta ahora y por los últimos, de nuevo, 100 años, ha sido como basarnos en esta idea de que si reducimos la oferta de las sustancias, seguramente también va a reducir el consumo. Y esto, pues, si no se ha desmentido con la pandemia, no sé qué lo pueda desmentir entonces, porque incluso con una realidad como la que nos está tocando vivir, el consumo de sustancias aumentó y ha aumentado por lo menos desde el 2016 para acá, según unos datos de la ENCODA, pero bueno. Entonces, es como que contradictorio esto, porque se supone que una política de drogas en México que fuera efectiva tendría que reducir estas consecuencias negativas del aumento del consumo, ajá, pero esto lógicamente no ha ocurrido. El consumo, perdón, sigue aumentando. Y bueno, ¿esto qué nos plantea? Pues nos plantea un reto de entonces no solo como psicólogos, como terapeutas, no solo como participantes en esta charla, sino como sociedad en general, de que al entender el fenómeno del consumo de sustancias como una forma de afrontar la vida, una forma más de afrontar la realidad, pues también le podemos dar otro sentido a las intervenciones y al acompañamiento. Uno de ellos que está teniendo bastante buen auge es que se conoce como el abordaje integral comunitario de los consumos problemáticos. Ojo, consumos problemáticos. Que un consumo problemático, pues se considera se considera cualquier consumo que ya esté de alguna forma impactando en la calidad de vida de la persona o de terceros. Con ese criterio podemos determinar cuándo un consumo es problemático y cuándo no. Pero la particularidad de este modelo es que articula acciones que se dedican a acompañar a personas, más que a segregarlas en espacios que son como de pronto coercitivos o prejuiciosos o moralistas, ¿no? En el sentido de que tú consumes sustancias, pues eres un enfermo y te tenemos que desintoxicar y te tenemos que llevar a un centro de rehabilitación donde te vamos a tener encerrado ahí 12 meses. Y no necesariamente así, ¿no? Porque algo que se mencionó en su momento desde la mirada Gestalt es que se resignifican estos conceptos de salud y enfermedad. Y entonces este tipo de abordaje o modelo comunitario hace justamente eso, resignifica lo que entendemos por salud y por enfermedad, porque entonces crea un concepto de salud que es comunitario, que es propio para ese espacio geográfico social, en el sentido de que empodera a las personas para darse cuenta ellas mismas que incluso el consumo de sustancias puede tener un efecto
positivo en sus vidas, siempre y cuando se sepa cómo usarlo, ¿no? Y siempre y cuando se le dé ese como que respeto más que temor. Entonces, bueno, son más cuestiones que no vienen al caso ampliar ahora, pero me agrada de nuevo este modelo porque parte de la idea que lo determinante ya no es la sustancia, sino la relación entre esta y el modo en que se va inscribiendo en la vida de los demás, ¿no? De nuevo, el entorno, como diríamos en Gestalt, es cambiar el foco de análisis y decir que el problema del consumo de sustancias no está en las sustancias mismas, sino en tantas dificultades sociales que existen allá afuera, ¿no? Entonces, descriminalizar el consumo, y quisiera cerrar con esto, descriminalizar el consumo, por lo tanto, no es ser permisivos con el consumo, sino es descriminalizar el sufrimiento. Y bueno, ahí tenemos el caso de Portugal, que por ahí de 1990, no recuerdo si 97, 99, no recuerdo bien, pero fue en los 90s, que ellos descriminalizaron el consumo de drogas fuertes, como fue el caso de la cocaína y la heroína, además de la marihuana y otras, que no son tan duras. Pero lo que hicieron ellos fue entonces darle más peso a estrategias educativas y de salud. Y ya no le dieron tanto peso a la cuestión jurídico-legal de criminalización. Y hay hasta documentales de esto, lo pueden buscar en YouTube o en su buscador de internet más cercano. Pongan allá Política de Drogas Portugal y se van a dar cuenta de que tiene mucho más alcance y es económicamente más efectivo tener políticas de drogas basadas en la educación y en la salud que en la criminalización y el castigo, ¿no? Entonces, esta charla como que también tiene esta finalidad, espero, ¿no? Como de transicionar más allá del prohibicionismo, que se basa en dos grandes polémicas, ¿no? El prohibicionismo simplemente se cuestiona si las drogas son morales, ¿no? Si es bueno consumirlas o no. Y si quienes las consumen, deben ser o no respetadas o ser consideradas como personas. Y de nuevo, si nos limitamos solamente a mirar el consumo de sustancias y a las sustancias en sí mismas, estamos dejando de lado todas estas miradas sociales y sociocomunitarias, ¿no? Y creo que esa es una gran responsabilidad, no solo de nosotros los psicólogos, sino de nosotros como sociedad. Por eso un poco la dinámica al principio, ¿no? Si se consideraban ustedes mismos como usuarios de sustancias psicoactivas, me da mucho gusto que al final varios dijeron, sí, hasta de café. Pues sí, de café. El café es una sustancia psicoactiva y por lo tanto eres un consumidor de sustancias psicoactivas y no por eso eres un adicto al café o necesitas recibir terapia de contención o de choques o ser llevado a un centro a encerrarte 12 meses, ¿no? O sea, no va por allá. Y bueno, aquí están las referencias. Espero haberlas incluido todas. Ahí se las dejo también para la consulta. Y por mi parte sería todo. No sé si haya dudas o comentarios. En dado caso que alguien tenga alguna pregunta, algún comentario, algo que quisieran expresar en este momento, puede activar su micrófono o pudiera ponerlo en la parte del chat. Espero que se haya entendido. Gracias, Francis. Espero que se haya entendido, que la información haya sido lo más clara posible. Quise ser muy abarcativo, pero creo que los temas son muy amplios y el tiempo no alcanza. Pero cualquier duda o comentario de verdad es bienvenida. En este caso sería más efectiva una terapia ambulatoria. Dice Gabriela, y también no había visto perdón,
la pregunta de Carla si la abordamos. Perdón, Gabriela dice, en este caso, ¿sería más efectiva una terapia ambulatoria? No sé qué tan efectivo, Gabriela, pero sí se está viendo que puede tener tan buenos resultados como una terapia ¿cómo se le dice? De puerta cerrada. Entonces, aquí lo que se requiere también desde el modelo, por ejemplo, de la atención integral de las adicciones, que es el que se utiliza en los UMMK, me parece, es que por lo menos haya un familiar o un conocido cercano de la persona que también se involucre en el proceso de acompañamiento. Porque recordemos que esto también requiere que hayan este tejido social, este tejido de redes, ¿no? Entonces, es muy importante involucrar a otra persona en este proceso como de rehabilitación de la persona. Y por tanto, se ha visto que las estrategias ambulatorias pueden tener muy buenos alcances. De que funcionan, funcionan. No sé si son más efectivas. ¿Qué opino de los grupos de AA, Julia? Es un poco dividida mi opinión. Y por favor no lo tomen como referente. Yo creo que nos podemos beneficiar mucho de la literatura de AA, como originalmente fue concebida. ¿Qué ha pasado con la filosofía de AA? Por lo menos en México, se ha tropicalizado. Esto es, que la hemos, ahora sí que le hemos dado nuestro propio toque o nuestro propio sello personal, ¿no? Y de ahí se han como que salido estos grupos de, no sé si los ubican, de cuarto y quinto paso, que de pronto pueden ser bastante coercitivos y lejos de nuevo, de ofrecer un espacio como de cambio, como de comprensión o como de acompañamiento empático, se basan más en la culpa y el castigo. Entonces, no estaríamos haciendo algo muy diferente que lo que hacen las políticas actuales de persecución de los consumidores, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay cosas muy positivas en el AA, pero hay que saber rescatarlas y saber identificarlas. Gracias, Francis. Ya compartí un enlace de una encuesta. No les toma más de 2 minutitos responderla para que nos compartas sus opiniones. Gabriela, considero que podría generar una dependencia como tal. Si te refieres al grupo de AA, creo que sí sé a qué te refieres. Es como una especie como de mientras estés en el grupo, mientras estés con nosotros, no vas a ser consumidor, pero si te alejas y te sales, entonces ya estás volviendo a caer en las mismas. Sí se da. Es un fenómeno muy interesante que me ha tocado verlo. No sé si te estés refiriendo a eso, pero no sé hasta qué punto es dependencia o no, ¿eh? Bueno, al menos desde la terapia Gestalt, nosotros no vemos la dependencia como algo malo. Como seres humanos sociales que somos, nosotros dependemos uno del otro. Y entonces muchas veces de eso podemos crear límites, establecer formas de autorregularnos, formas de acompañarnos, ¿no? Entonces la dependencia como que se ha visto así como algo negativo y no necesariamente, aunque si fuéramos más claros, nosotros estaríamos hablando de la interdependencia, el reconocernos como seres individuales, pero que también al ser parte de una misma sociedad, pues tenemos que aprender a convivir unos con otros. Y esto puede crear roces o conflictos que tenemos que aprender a resolver. Bueno. Carla Osorio tiene otra preguntita. Sí, gracias. ¿La quieres leer tú, Francis, o la leo yo? Dice, en cuestión de que alguien con Asperger decida consumir marihuana, ¿podemos considerarlo como algo bueno para su salud? La persona argumenta que al consumirlo se siente más relajada. Sin embargo, se teme a que se pueda volver una adicción. Ya, pues no lo sé, Carla. Va a depender de muchas cosas. Primero que nada, de la edad de la persona, si es mayor de edad, si es menor de edad. Si es menor de edad y además tiene un
diagnóstico de espectro de Asperger, pues hay que tener muchísimo cuidado ahí. Porque otra cosa con la cannabis o la marihuana en México es que como todavía no es una industria regulada, pues casi siempre la cannabis que encontramos en el mercado pues es producida de forma ilegal. Si pudiera encontrar a alguien que fuera productor o cultivador, maravilloso, ¿no? Porque quizás ahí se podrían tener ciertos cuidados en la producción de la planta y quizás ahí regular ciertos niveles de THC y CBD, que no sé cómo sea la interacción, ahí sí te debo el dato, no sé muy bien cómo sea la interacción entre el CBD, el THC y el Asperger. Sería interesante ver algo sobre eso, seguramente lo hay. Y si fuera, de nuevo, si la cannabis que consigue esta persona fuera de algún cultivador o productor local que se asegura, sí, mira, esta fue una plantita hecha con mucho cariño y mucho amor, pues va, a lo mejor y pudiéramos establecer ciertos cuidados ahí. Pero si es una cannabis de dudosa procedencia, porque no sabemos cómo fue hecha o qué cantidades o niveles de THC o CBD tiene, pues sí nos estamos exponiendo a un riesgo. Y no sabemos si puede ser o no adictiva. Hay todavía mucho debate en eso. De que pueda servir, a lo mejor y sí, porque, por ejemplo, la cannabis se ha visto que tiene bastante efecto terapéutico, en casos de epilepsia, en casos también de cáncer, ¿no? Pacientes con cáncer, en casos de ansiedad, en casos de depresión también. Pero hay que saber consumirla, hay que saber cómo usarla y cómo emplearla. Entonces esto va a depender mucho del caso de la persona. Okay. Alejandra Monreal menciona, tus experiencias son interesantes, sin embargo me gustaría conocer los sentimientos que te genera el abandono de la terapia por parte de los pacientes. Esa sensación que nos deja el sentir que se puede hacer más. Gracias. Wow. Sí. Ay, pues, ¿qué te digo, Alejandra? Pues es algo con lo que he tenido que lidiar. Todavía no sé si lo estoy haciendo del todo bien, o no sé si hay una forma de hacerlo bien. Pero sí he aprendido a darme cuenta de que en el caso particular de acompañamiento de experiencias de consumo, lo que podamos hacer es bueno, ¿no? Si nada más se llegó a esta cuestión de la psicoeducación y establecer algunas estrategias de autocuidado y regulación del consumo, perfecto. Ya eso es ganancia. Ya eso es ganancia y le da cierto empoderamiento a la persona y le regresa cierta dignidad y cierta capacidad de toma de decisiones. Y ya con eso estamos haciendo gran incidencia, ¿no? Si solo fue 2, 3 sesiones, bueno, así tuvo que ser. Gabriela menciona, muchas gracias por lo que compartiste, Francisco, muy interesante. Ojalá y se siguieran fomentando estas salas de información para conocer más. Gracias, Gabriela. Muchas gracias. Ojalá y sí. Vamos a tratar de trabajar más en eso y crear estos espacios. Y gracias a ustedes por permitirlo, porque sin ustedes, pues no, estos espacios no existirían, la verdad. Entonces, si ustedes también pueden hacerlo, si ustedes en casa también pueden llevar más esta mirada, ¿no? Porque se necesita, porque ya como sociedad tenemos que entender que el consumo de sustancias, pues es parte de nuestra realidad. Y siempre han existido y siempre van a existir. Entonces, lo que tenemos que cuidar no es tanto si las prohibimos o no. No es eso. El problema no es eso. El problema que tenemos que mirar es cómo evitamos depender tanto de ellas. Y para eso tenemos que mirar nuestras relaciones y nuestros vínculos y nuestras modos de interactuar entre todos, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que mirar, no el consumo como tal. Ok. Evelia menciona, muy interesante plática, Francisco. Muchas gracias por compartir tus conocimientos y experiencias en el tema. Carla, Alejandra y Julia dicen gracias. Y Cecilia hace una pregunta.
¿Existen espacios para fomentar alternativas como las que propones en lugar de las prohibicionistas que hasta ahora se usan en políticas públicas? Sí, sí. Muchas gracias, Evelia. Muchas gracias, Carla, Alejandra. Cecilia, yo te recomendaría mucho Facebook e Instagram en las redes sociales, porque ahí ya se están creando bastantes movimientos para hacer justamente estas, se le llama como que activismo psicoactivo, ¿no? Y se está dando desde diferentes, ¿cómo decirlo?, espacios, trincheras o lugares, porque incluso hay sus grupos muy específicos, ¿no? Hay hasta un grupo de mamás canábicas, mamás por el derecho de consumir cannabis y son casos por ejemplo, de hijos que justamente tienen epilepsia, que tienen alguna situación ahí clínica de mucho dolor. Entonces, ya hay grupos de mamás organizadas que están abogando por el derecho a consumir, por el libre derecho a consumir. Ok, Laura Rolia, muchas gracias por el espacio. Gracias, Laura. ¿Algo más? Muchas gracias por sus comentarios, están muy buenos. Entonces, si pudiéramos seguir, nos queda tiempo, ¿eh? Terminamos temprano. Les pedimos que, pues bueno, puedan contestar la encuesta de satisfacción. Sí. Es una manera en la que nosotros podemos ir mejorando el servicio, pues bueno, ahora sí que hasta los temas. Aquí el psicólogo Francisco mencionando un tema muy interesante, muy polémico. Creo que iniciamos así, de manera muy polémica, muy interesante, porque al principio, pues, como menciona el psicólogo Francisco, a veces no sabemos el concepto completo y luego nos vamos abriendo ese panorama. Muchas gracias, Francisco, por abrirnos ese panorama en base a esas 4 experiencias de consumo de sustancias psicoactivas. Muy interesantes esas experiencias, ¿no? Gracias. Susana, ¿tiene experiencia en dar alguna charla en los centros de rehabilitación? Creo que es pregunta. Sí, ajá. Bueno, yo ahorita soy voluntario en un centro de rehabilitación que es la Gloria de Santa Isabel, que está frente a la Prepa 1. Pero he ido a otros centros también a dar pláticas o talleres. Y sí, si se necesita o se requiere, ahí puedo poner mis datos, ¿eh? A ver. Julia menciona, Francisco, ¿manejas terapia de grupo para aplicar este modelo tan interesante? Sí, de hecho, sí, gracias, Julia. Mi tesis de maestría la basé en el modelo integrativo de la reducción de daños. Ya ha sido muy complicado porque hasta ahorita solo lo he replicado por segunda vez. Ya estoy terminando la segunda aplicación. Quisiera replicarlo por una tercera vez más para seguirlo puliendo. Pero ha sido complejo porque si se acuerdan un poco de las premisas de la reducción de daños, la quinta premisa dice no tomamos la abstinencia como la meta única o la meta máxima. Entonces, cuando yo se los planteo dentro de un centro de rehabilitación y que se sigue bajo la filosofía de los 12 pasos, es así como que el choque así tremendísimo. Me dicen, no, ¿cómo puede ser que nos estés diciendo que no vamos a hacer, que no tenemos que ser sobrios o abstemios? Y sí es un poco como que confrontativo o hasta paradójico para ellos. Y yo digo, ok, no me voy a pelear con eso. Si así es como lo están entendiendo, así es como lo tengo que trabajar. Y entonces así me he adaptado un poquito ese modelo a eso. Y es lo que creo que se tiene que hacer, ¿no? O sea, tampoco se trata yo de que vaya a evangelizar y decir, esa es la verdad. No, no creo. Carla Osorio tiene una pregunta. ¿Usted cree que el hecho de que el cannabis aumente la serotonina en las personas tiende a que las personas la usen con mayor frecuencia? Sí, bueno, es que... sí, es que es un planteamiento muy, muy bueno y de hecho es el planteamiento por excelencia, Carla, en muchos de los estudios de sustancias, porque gracias a los cannabinoides de la planta se descubrió que tenemos un sistema endocannabinoide en nuestro propio sistema nervioso. Entonces, no es como que la planta, como que el CBD y el THC sean exclusivos de la planta, sino que ya existen dentro
de nuestro cerebro como neurotransmisores, como parte de este proceso neuroquímico. Lo que viene haciendo la planta, como cualquier otra sustancia, es potencializar o magnificar esos efectos. Y sí, lógicamente, pues el placer, esta sensación de bienestar se potencializa y esto puede generar como que este uso frecuente o uso compulsivo, ¿no? Sí, sí puede pasar. Mari Segura dice, muchas gracias Francisco, muy interesante tu plática. Julia dice, me parece valiente tu propuesta en este medio. Te aseguro que después de esta charla ya no estarás solo en este intento. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Psicólogo Francisco, quisiera dar usted sus datos para que, me refiero al número de pues, cuestiones de terapia de grupo o algo en la cual lo puedan contactar. Claro, creo que Caro de la Cruz dice Cecilia, tiene la mano alzada. Caro de la Cruz tiene la mano alzada. Caro de la Cruz. Adelante, Caro. Hola, Caro. Gracias, buenas noches. Pues muchas gracias, Francisco, por las aportaciones que nos haces. La verdad es que no teníamos, bueno, ni siquiera yo que soy psicóloga, yo recuerdo que cuando estudié la carrera decían en los libros que si afectaba la vida del ser humano en alguno de sus ámbitos social, familiar, laboral, ya era un problema, ya eran otras cuestiones, ¿no? Entonces, yo también he tenido de pronto acercamiento con grupos de 12 pasos y definitivamente igual está mucho la estigmatización. De hecho, para ellos, las personas que tienen consumo son enfermas y todos están enfermos, no solamente la persona que consume la sustancia, sino toda la familia, y van a estar enfermos por toda su vida. O sea, mientras vivan, ellos tienen que estar ahí porque lo necesitan. Y bueno, a mucha gente le funciona. Creo que si les funciona es válido, ¿no? Pero creo que tenemos que abrir los ojos y la mente a todo lo que está sucediendo, ¿no? Estas nuevas leyes que están surgiendo y estas nuevas formas de la globalización, todo lo que está trayendo los chavos, o sea, de todas formas, por ejemplo, yo soy madre de familia y me queda claro que si yo no tengo la apertura, por ejemplo, con mis hijos, obviamente los voy a poner más en riesgo. Entonces es mejor decirles, aquí está, es lo que hay y esto es lo que puede suceder, pero que también sepan que existen otras formas de verlo y de manejarlo, ¿no? Y en caso de que no puedan manejarlo, pues también qué bueno que existen profesionales como tú que se dedican a orientar. Claro, sí, justamente. Gracias. Totalmente de acuerdo, Caro, totalmente de acuerdo. No, gracias a ti también aquí por estar. Bueno, es que es muy cierto. En una de las referencias que les puse, ahí por si, no sé si se pueda, bueno, que me escriban al correo que ya dejé por allá, si quieren que les mande las diapositivas, es más fácil que ustedes me escriban y yo se las mande, a que yo luego los tenga que estar buscando para mandárselas. Es más fácil que me escriban primero. Y bueno, en una de esas referencias viene justamente un artículo que habla justamente de esto que tú dices, Caro, fue de un estudio antropológico que se hizo en la Ciudad de México y donde justamente se dan cuenta de esto, ¿no? De que la misma persona que consume se va adoptando esta identidad de soy una persona que consume, soy una persona defectuosa, que no puede llevar bien su vida, que solo vino a causar problemas, que jamás va a cambiar, que jamás va a tener algo de provecho, ¿no? Entonces, se van casando con estas identidades y estos autoconceptos, ¿no? Y se ha visto y está comprobadísimo que esto, lejos de favorecer el pronóstico de recuperación, solo lo empeora, ¿no? Porque también hay que trabajar con esta idea que ellos tienen de sí mismos, ¿no? Y me pasó hoy en el grupo de acompañamiento que tengo los viernes, surgió de nuevo esta idea, ¿no? O sea, una persona decía así tal cual, no importa lo que yo haga, no importa lo que yo estudie, no importa lo que yo trabaje aquí en el centro de rehabilitación,
para la sociedad jamás voy a cambiar. No, y eso lo frustraba muchísimo. Entonces sí, está fuerte. Definitivamente. Gracias. Gracias, Caro. Pues si ahí no hay más preguntas, ahí Gracias, está. Fran. Muchas gracias. Está ahí el correo del psicólogo. El que guste el tener la presentación, las referencias, por favor escríbanle a su correo y él con mucho gusto les hará llegar. ¿Sí? Dice Carla Osorio, me encantó la plática y me gustaría saber si hay alguna posibilidad de que esta plática se pueda impartir en otros lugares. En caso particular, la escuela en donde estudio, porque se me hace muy importante romper con estas malas ideas sociales que se tienen acerca de las sustancias psicoactivas. Ah, sí, encantado, Carla. Sí, de hecho, también está entre mis proyectos empezar a hacer mucha difusión en escuelas, pero sí, encantado, te agradezco la invitación y yo súper dispuesto. Sí. Y Francis, Tocaya, no sé si podamos pegar otra vez el enlace de la encuesta. Claro, ahí va el enlace de la encuesta. Por favor, el que guste, por favor, contestarla. Va. Pues bueno, muchas gracias por dedicar un viernes de pachanga, bueno, no sé, de pandemia a estar aquí dialogando sobre estos temas.